incluso le dejamos terrenos de trabajo. Quiero poner un ejemplo que conozco por mi práctica profesional. El terreno de las organizaciones, de la comunicación organizacional, no deberíamos dejárselo al funcionalismo como creo que muchas veces se lo dejamos, porque las organizaciones son muy importantes, todas ellas. Por supuesto que muchas veces lo que hacemos de esta perspectiva es ampliar lo organizacional más allá de las empresas y, por ejemplo, incluir los movimientos sociales. Pero también hay que trabajar con las empresas, también. Y tenemos que ser capaces, los comunicadores, de ofrecer alternativas para la construcción de empresas solidarias, por ejemplo, que puedan hacer gestión en general y gestión de la comunicación desde una perspectiva crítica y alternativa concreta y que no les vaya mal, además, por favor, que no se fundan al otro día. Porque si no, no vamos a poder ofrecer nada, incluso para la construcción de las alternativas comunicacionales que planteaba la mesa anterior. Porque eso también se funda en emprendimientos, serán pequeños, serán grandes, tendrán fondos públicos, tendrán mucho voluntariado, pero también son emprendimientos, en ese sentido son organizaciones y tenemos que saber construirlas. Yo he trabajado mucho con el mundo cooperativo, por ejemplo. Ese es un caso típico donde se necesita mucho de esto, porque el mundo cooperativo está siempre a caballo entre si definitivamente soy capitalista y compito como pueda en ese mundo, o construyo una alternativa económico, social, ideológica distinta. Ayudemos a que pase esto desde la comunicación y desde todos los campos, en particular desde la comunicación. Para eso necesitamos herramientas, yo creo que distintas de las del funcionalismo. Por ejemplo, en mi caso lo que he hecho es, al principio medio salvajemente, trasladar mucho de mis herramientas prácticas de la educación popular al campo de las empresas. Después me encontré con que alguna gente por ahí que me resultó sumamente interesante y he escrito algo sobre eso y lo pueden leer, un grupo que se autodenomina Sociología Clínica, que tiene gente en Francia y Canadá en otros lados, me daba herramientas interesantes. Después encontré en gente que ha desarrollado herramientas de la psicología social de Pichon-Rivière, que eso aquí tiene una presencia fuerte, como las cosas de Leonardo Sbarsten, argentino, para las organizaciones. Bueno, esos fueron mis materiales, usen los que quieran, pero tenemos que construir para distintos campos. Este es un ejemplo, teoría para la intervención social crítica. Necesitamos más de eso. Esa es una tarea también de las universidades, de los académicos, o me gustaría rescatar la palabra de los intelectuales. Finalmente, o casi finalmente, hay una complejidad interesante en el problema de la disciplina, los disciplinamientos, la interdisciplina, etc. El campo se construyó con múltiples disciplinas, vinieron de todo, y está buenísimo eso, es afortunada esa construcción. Sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, abogados, lo que quieran. La lista es muy, muy larga y está buena. Ahora, surge todo el tiempo la pregunta si además no hay una disciplina propia y si vale la pena construirla. Algunos creen que sí, otros creen que no, otros creen que lo importante es rescatar el campo como absolutamente interdisciplinario. No voy a definirme sobre eso, porque además realmente tengo muchas dudas, francamente dudas. Nosotros estamos, por ejemplo, ahora en Uruguay creando la Facultad de Información y Comunicación, una construcción compleja, además porque nos cruzamos con otra disciplina que tiene sus propios rollos, los bibliotecólogos y los archivólogos. Es un lío bastante... Y ellos son información y dicen que existe la ciencia de la información. Tuvimos una discusión hace 15 días, la última, y la saldamos, sobre si iba a llamarse Facultad de Ciencia de la Información, Ciencias de la... Y al final, por suerte, acordamos Facultad de Información y Comunicación y sacamos todas las ciencias a la mierda, porque era un lío, porque si era una ciencia, las ciencias, ¿no? Y ahora me enteré que ellos dicen que ya hay una ciencia de la información y se afirman en eso, está bien. En el campo nuestro hay quien dice que la comunicología existe y ustedes deben conocer esfuerzos como de los mexicanos que vienen trabajando en esta idea y me parece fundamental, muy útil, muy necesaria. Aunque me parece que vamos a estar siempre como en tensión entre que la construimos y la destruimos a la vez, y está bueno eso, porque si la llegamos a institucionalizar como disciplina capaz que pierde más de lo que gana. Ahora,
Lo que sí me preocupa, y por eso vuelvo a subrayar la palabra intelectual otra vez, es que estas ricas tradiciones que contaba, y que en muchos casos vienen o nacieron en la academia, pero en muchos casos no, y aún las que nacieron en la academia, siempre nacieron o por lo menos se criaron mucho en la academia, en el campo académico. En realidad, todas ellas han estado fuertemente ligadas a lo social, a lo político, a las construcciones concretas, a veces más desde la crítica, a veces más desde la práctica y a veces combinándolas más. Me parece que en todos estos casos lo que había era proyecto intelectual y llenar el currículum no importaba tanto. Yo lleno mi currículum, debo admitirlo. Lo tengo en línea, el Sistema Nacional de Investigadores, me persigue para que lo actualice, si no lo actualizo tengo un problema. Todo eso pasa. Las universidades compiten por proyectos y todo lo demás sucede. Lo que sí me gustaría, espero que eso no nos discipline al punto tal que perdamos de vista los proyectos intelectuales que vienen de estas tradiciones, que siguen con esas tradiciones, que seamos capaces de indisciplinar nuestras prácticas universitarias de modo tal incluso que podamos reconstruir la práctica universitaria al revés, como por ahí en otro lado escribí. Al revés quiero decir, no pensar la universidad como un aparato que investiga y por eso puede enseñar, porque tiene conocimientos válidos, capaces de ser transmitidos a sus estudiantes y por eso puede hacer extensión, capaz de ser derramada sobre el conjunto de la sociedad. Pensarla al revés, pensarla desde la extensión, es decir, más que de la extensión, ya Freire la criticó bien la palabra, desde la interacción con el conjunto social, porque es ahí donde está la agenda que necesitamos construir. Es en ese lugar donde se construye la agenda de investigación y es ahí donde están las mayores oportunidades de aprendizaje. Yo sé que muchos de los docentes que están aquí, los estudiantes que están aquí, hacen eso en su práctica docente. Salen con sus alumnos fuera de las aulas, ahí se aprende muchísimo, ahí se investiga mucho, ahí surgen los problemas. Hagamos mucho más de todo eso. Y quiero cerrar con una frase que algunos ya habrán visto que me encanta, de Boaventura de Sousa, para mirar del otro lado esto de las distintas tradiciones. Él no tiene nada que ver con lo que yo dije antes, pero me parece que dialoga muy bien con lo que dije antes a la hora de pensar qué tipo de esfuerzo tenemos que hacer hoy en esto de construir teoría para intervención social crítica. Boaventura decía una vez que el saber moderno, cuando aún volaba bajo, parecía tener dos alas y un vuelo equilibrado. A medida que creció, vio como las dos alas eran desiguales. Una volaba alto y se llamaba vocación crítica. Creo que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. Y otra volaba bajo y se llamaba vocación de complicidad. Esto alude al funcionalismo. ¿Sí? Hoy de lo que se trata es de criticar sin desertar, afirmar sin ser cómplices. Yo creo que eso es exactamente lo que tenemos que intentar hacer. Criticar sí, mucho, pero sin desertar. Sin terminar desertando de la responsabilidad social que tenemos los comunicadores para construir otra comunicación y otra sociedad. Afirmar sí, sin ser cómplices. Sin terminar tan absorbidos por el esfuerzo competitivo dentro del sistema que al final el sistema no se mueve nada. Intentábamos moverlo pero nada cambió. Esa frase me gusta entonces por eso, porque comparto con Boaventura y toda su obra me parece que va en esa dirección. Creo que es una lectura también recomendable en este sentido. Es de esa gente que hace él mismo estos diálogos norte-sur, en parte quizás porque su lugar de origen es un poco norte y un poco sur. Portugal tiene algo de eso. Creo que por ahí entonces quizás podemos encontrar el tipo de camino que hoy creo que tenemos que hacer y que yo sé que se está haciendo. Por eso me gustó tanto lo que escuchaba hace un rato. Pero bueno, tal vez estas miradas hacia la geografía y la historia de nuestras tradiciones pueda ayudar también a pensar. Gracias.
Agradecemos a Gabriel Kaplum la posibilidad de poder compartir esta noche con él. Y si hay alguna pregunta, cuestión en particular que él pudiera responder, tenemos unos minutos.